Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy hablaremos acerca de conectar Power BI con una carpeta. Es importante saber que para poder nosotros conectar Power BI con una carpeta, los archivos que se encuentran dentro de la carpeta deben de tener la misma extensión. También es importante resaltar que la estructura de los diferentes archivos deben de ser igual. ¿Qué significa ello? Misma cantidad de columnas y la descripción o el encabezado de cada una de ellas debe de ser igual en todos los archivos. La extensión y la estructura es importante tenerla en cuenta para poder lograr una ingesta de data de manera correcta. De no ser así, nosotros deberíamos de trabajar con la parte de Power Query para poder realizar el proceso de transformación de los datos y llevar el valor correcto hacia Power BI. Es importante saber también algunas opciones predeterminadas que maneja Power BI para poder consolidar los diferentes archivos en una sola tabla. Así que vamos a ver un ejercicio para poder aterrizar de una mejor manera todo este concepto. Así que vamos a Power BI. Ya en Power BI vamos a conectar con la carpeta. Acá tengo una carpetita de ejemplo con la cual guarda la estructura correcta de conexión. Así que la primera opción va a ser bastante sencilla, ya que esta carpeta tiene los archivos, todos ellos tienen una misma extensión y también tienen la misma estructura. Cuando todo este escenario se cumple, la ingesta es bastante simple y ya nos quedaría modelarla dentro de Power BI. Así que vamos a ver este primer paso. Vamos a obtener datos, vamos a picarle en más, le picamos en carpeta, le picamos en conectar, examinamos, yo la tengo en el escritorio, le pico ventas y le digo aceptar, aceptar. Cuando conectamos, verificamos la extensión cumple y la estructura de estos informes también es la correcta. Misma cantidad de columnas y la descripción de cada una de ellas es igual, o el encabezado, ¿no? Es el mismo. Aquí nosotros tenemos la opción de combinar y dentro de combinar tenemos la opción de combinar y transformar los datos, que esta opción nos va a llevar a la parte de Power Query. Por acá tenemos la opción de combinar y cargar, tenemos la opción de cargar y transformar los datos. En este escenario vamos a picarle la opción de combinar y cargar. ¿Por qué? Porque la estructura es la misma en todos los archivos y la extensión también. Son dos requisitos para poder simplemente picarle en la opción de combinar y cargar. Le pico en combinar y cargar, hace un reconocimiento de los archivos que se van a ingestar, le picamos en aceptar y de esta manera la información se ingestó a Power BI. Como podemos darnos cuenta, la ingesta de la data es bastante sencillo. ¿Por qué sucede ello? Porque la estructura de los diferentes archivos que se han encontrado dentro de la carpeta es la misma. Nosotros tenemos una carpetita llamada ventas y dentro de esta carpetita se encuentran tres archivos de Excel. Tenemos la misma extensión y tenemos la misma estructura dentro de cada archivo. Esto hace que nosotros tengamos una conexión bastante simple. Pero aquí viene la observación. ¿Qué sucede cuando esto no se cumple? ¿Qué sucede cuando dentro de una carpeta no tenemos una misma extensión? ¿Y qué sucede cuando la estructura de los diferentes archivos que se encuentran dentro de la carpeta tampoco es la misma? Esto sucede mucho con carpetas de SharePoint o algunas opciones con OneDrive. Esto sucede porque no siempre nosotros tenemos los permisos suficientes para poder borrar o quitar alguna carpeta o archivo que no coincida con la conexión que nosotros necesitamos. Así que para ello entra la parte de Power Query para poder seleccionar los archivos con la misma extensión y por ende darle la estructura correcta a cada archivo. Así que vamos a hacer una pequeña modificación dentro de estos archivos de ejemplo para poder aterrizar ese otro escenario cuando los datos no coinciden. Bien, ahora vamos a conocer ese otro escenario. Vamos a colocar diferentes extensiones dentro de una carpeta y también vamos a modificar la estructura de los archivos
con los que venimos trabajando. Así que voy a seleccionar mi carpetita, le doy doble clic y acá tenemos los archivos que nosotros hemos conectado en un primer ejercicio. Vamos a sacarle una copia y vamos a trabajar sobre esta nueva carpeta. Voy a darle clic derecho, le voy a decir nuevo y voy a crear, por ejemplo, un archivo de PowerPoint. Clic derecho, nuevo y vamos a crear un archivo de Word. Aquí ya nos podemos dar cuenta de que no estamos cumpliendo con ese primer requisito, de que los archivos que se encuentran dentro de la carpeta deben de tener la misma extensión. Esa es una primera opción que ya no estamos cumpliendo. La otra opción es que la estructura de los archivos deba de coincidir. Así que vamos a modificarla para poder también ver ese otro escenario. Voy a abrir este primer archivo, le pico en habilitar edición y acá, por ejemplo, en la fecha de emisión le puedo decir fecha, en el centro de costo le podría decir CC, acá le puedo decir tienda y de esa manera estoy modificando los campos. Aquí realmente no es necesario cargar toda la información, así que vamos a eliminar gran cantidad de filas para poder aterrizar de una mejor forma este ejercicio. Voy a eliminar las filas, le pico en guardar y lo cierro. Vamos a abrir otro informe, habilito la edición y acá también le puedo decir fecha, por acá le puedo decir tipo, le puedo agregar, por ejemplo, al nombre de la tienda un guión bajo y de esa manera ya estamos modificando la estructura de este otro archivo. Y por aquí también puedo borrar, por ejemplo, la información. Voy a seleccionar y nos quedamos con esta información bastante pequeña en realidad. Guardo y cierro. Y por último, vamos a abrir este último archivo y aquí lo único que vamos a hacer es eliminar las filas. De esta manera y le pico en guardar. Acá, por ejemplo, ya nos podemos dar cuenta que la estructura no coincide, ¿ok? Es más, podría modificar en una columna, le digo centro costos, le pico en guardar y lo cierro. Ahora nos vamos a conectar a esta nueva carpeta. Vamos a ir a obtener los datos, obtener datos, le picamos en más, seleccionamos la carpeta, conectamos, examinamos, en el escritorio es la nueva carpeta, ventas copia, acepto, acepto. Y acá, por ejemplo, podemos identificar que ya nos reconoce los diferentes archivos con diferentes extensiones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es picarle a la opción de transformar los datos. Ya no podríamos ir a la opción de combinar y cargar o combinar y transformar, porque estaríamos generando un error. Ya no estamos cumpliendo con ese primer requisito. Así que vamos a transformar los datos. Picamos aquí en la opción de transformar los datos y esta opción nos lleva a Power Query. Acá, por ejemplo, vamos a iniciar cumpliendo con ese primer requisito. Vamos a filtrar solamente las extensiones de los libros de Excel. Le pico en extensión, desmarco Word y desmarco PowerPoint y le pico en aceptar. Ya tenemos la extensión y de cierta manera estamos dando ese primer requisito. Ahora vamos a seleccionar la columna nombre y la columna contenido para poder quitar las otras que realmente ya no tienen mucha importancia. Le voy a dar un clic derecho, quitar otras columnas y nos quedamos con esta estructura. En la columna contenido nosotros tenemos dos flechitas. Acá, si paso el cursor, nos dice combinar archivos, así que le voy a picar aquí. Hace un reconocimiento de los archivos que se van a combinar, le pico en aceptar y aquí, por ejemplo, podemos identificar que no se están mostrando los datos de manera correcta. ¿Por qué sucede ello? Porque la estructura de los archivos es diferente. Hay un primer paso aplicado que nosotros debemos de quitar, que es el tipo cambiado. El tipo cambiado representa la asignación del tipo de dato de manera predeterminada en
esta estructura de tabla. Al realizar el proceso de ingesta de manera predeterminada, asigna ciertas opciones ya preconfiguradas por defecto en Power BI. Una de ellas es los encabezados y la otra opción también es el tipo de dato a cada campo. Así que vamos a quitar primero la opción de tipo cambiado. Le quito aquí, quito este paso y nos queda con esta estructura. Aquí también es importante darnos cuenta que cuando nosotros ingestamos o conectamos con una carpeta, esta se crea con una consulta auxiliar, como podemos darnos cuenta en el panel izquierdo. Esta tiene un parámetro que es la ubicación del archivo, el cual toma como ejemplo para poder combinar los otros campos. Pasa por un proceso de transformación y acá podemos identificar, por ejemplo, que tiene un encabezado de columna. Esta opción también se asigna de manera predeterminada. Y es importante quitar este encabezado en el proceso de transformación de la consulta auxiliar. Ojo ahí, no en la tabla, sino en el proceso de transformación de la consulta auxiliar. Quito la opción de encabezados promovidos y acá podemos identificar que se muestran prácticamente la posición, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3, hasta la columna 7, y el encabezado es parte de la estructura de la tabla. Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla ventas copia, ya podemos darnos cuenta que acá sí nos reconoce todos los informes, nos reconoce los campos que no estaban antes predeterminados. ¿Esto por qué sucede? Porque ya les había comentado, existen opciones predeterminadas chequeadas en Power BI que hacen que cuando se ingeste la data pase por cierto proceso de transformación de manera predeterminada y que nos genera este tipo de errores. Hasta cierto punto esas opciones predeterminadas son correctas. Ojo ahí, hay que tener en cuenta que sí nos ayudan cuando la estructura es uniforme en todos los archivos. Pero si ese no fuese el caso, como en este ejercicio, sí tenemos que modificarlo en la consulta auxiliar que genera este tipo de conexión. Ahora podemos identificar, por ejemplo, que ya tenemos la información y podemos tener lectura de toda ella. Aquí lo que nos quedaría realmente es poder asignar esta primera fila como un encabezado, usar la primera fila como encabezado y de esta manera ya nos quedaría filtrar los encabezados de los otros archivos. Podría, por ejemplo, ir a la columna total y decirle que el total no lo queremos. Le picamos en aceptar y de esta manera tenemos ya la estructura correcta para poder ingestarla a Power BI. Es importante resaltar y evaluar la consulta auxiliar que se genera cuando nosotros conectamos con una carpeta. Así que una vez transformada la información ya de manera correcta y pues realizando una estructura uniforme para los tres archivos que estamos trabajando, le podemos decir cerrar, cerrar y aplicar. Y de esta manera ingestar los datos hacia Power BI de manera correcta. Por ejemplo, vamos a la opción de vista de tabla, nos vamos a la tablita ventas copia y aquí podemos ver uniforme nuestra información. Bien amigos, espero que este video les sea de utilidad para que puedan ingestar los datos de manera correcta a Power BI y tener bastante cuidado con este tipo de conexiones. Podemos trabajarlo con una carpeta local, podemos trabajarlo con una carpeta en SharePoint o en OneDrive. Va a depender mucho ya el origen, pero el comportamiento va a ser el mismo. Es importante conocer los conceptos de conexión para poder ingestar los datos a Power BI de manera correcta. Ya saben, el concepto es importantísimo para poder realizar este tipo de conexiones muy al margen de la fuente de información. Así que a tener bastante cuidado con este tipo de conexiones que nos pueden generar un error cuando la estructura de los archivos no coincide. ¿Ok? Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao amigos.